Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este interesantísimo torneo online Aim Chess US Rapid que se está disputando a través de internet y que ya nos encontramos en las semifinales que comenzarán dentro de unas horas. De momento nos da tiempo a meter una partida más de los cuartos de final. Han pasado a las semifinales, ya lo comentamos en algunas partidas en el día de ayer, Firuza Artemiev, que ganó finalmente a Leinier Domínguez, lo tuvo muy cerca, unas partidas brillantes por parte del gran maestro cubano, y por otro lado la semifinal con Levon Aronian en un magnífico estado de forma, ganó hace dos torneos, uno de estos torneos online, ya que se está jugando un tour de un total de 9 torneos, y por otro lado Magnus Carlsen, que también ganó a Jean-Christophe Duda. Lo tenía muy difícil, ya que Duda tenía que ganar esta partida y también ganar la siguiente para forzar desempates e irse a los Blitz. Vamos a ver a un gran Magnus Carlsen. Trajimos la partida anterior con gran control sobre todo el tablero, y aquí en un momento dado se va a desarrollar prácticamente todo el juego, o lo importante en el medio juego, en el flanco de rey, y de alguna manera Duda, ya perdido, pues va a intentarlo por el flanco de dama. Vamos a ir comentando. C4 en el tablero, apertura inglesa, caballo F6 por parte de Carlsen, y tras caballo C3, E5 y más jugadas de desarrollo. G3 buscando el fianchetto del alfil de rey, alfil B4 en la posición, y tras caballo F3, E4 tocando este caballo, ya que a su vez estaba atacando al peón de E5 y este se retira a D4. Quizás podríamos pensar en jugar en C5 aquí para las negras, pero tras retirarse el caballo a C2 tocando el alfil, realmente las negras no consiguen nada. Por lo tanto, aquí Carlsen decide jugar caballo C6, atacando nuevamente a este caballo, y no se cambian piezas, sino que se juega caballo C2, se toca al alfil de B4, Carlsen decide cambiar, perdiendo así la pareja de alfiles, pero a cambio estropea la estructura de peones. No obstante, este caballo va a aterrizar en D5 en algún momento en la partida, y en caso de ser eliminado por parte de una de las piezas menores, pues podría venir un desdoble de los peones de la columna C. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, H6 controlando la casilla de G5, y tras alfil G2 la partida continúa con D6, H3, B6, aunque este alfil quizás podría tener pues desarrollo por esta diagonal, por la diagonal natural, finalmente lo va a hacer por la gran diagonal. Este movimiento también por parte de las piezas blancas controla la casilla de G4, y la partida continúa con caballo E3, alfil B7, caballo D5 como comentábamos, y caballo E5. También Magnus Carlsen maniobrando con sus caballos, toca el punto de C4, y tras alfil F4 se juega en enroque en corto. La partida continúa con B3, defendiendo dicho peón, y tras jugar o activar también esta torre, llevándola a una columna que de momento no está abierta, pero es su columna central, y sin duda esta torre al menos de momento estaría más activa en esta posición, la partida continúa con alfil E3. Tras jugarse a 5, ganando espacio en el flanco de dama, a 4 para frenar y también ganar su espacio Jean-Christophe Duda, se juega caballo ED7 con la idea de traer el caballo a C5, también maniobrando, como decimos, Magnus Carlsen, y más movimientos. G4, caballo C5 y tras torre B1 para defender este punto de B3 se juega con el alfil, no con el caballo, se captura, como decíamos, en D5 y se desdoblan los peones. Ahora la dama está defendiendo también el ataque del alfil en la casilla de D5, y tras estos movimientos Carlsen comienza con el ataque en el flanco de rey, aprovechando que todavía el rey de Duda está en el centro. La partida continúa con dama D2, quizás aquí hubiese sido mejor capturar en F5 con el peón de G, y tras dama F6 pues se podría jugar dama D2. No obstante, Duda prefiere jugarlo directamente, como vemos tiene bastante fuerza en este diagonal, también sobre esta casilla, y a lo mejor un movimiento como G5 podría ser posible en las próximas jugadas.
No obstante, Carlsen juega torre E5, atacando doblemente este peón de D5 y Duda decide defenderlo jugando C4, dama H4 por parte de Carlsen, metiendo ya presión o piezas en el flanco de rey, y tras estos movimientos la partida continúa con alfil F4. Como vemos, o vamos a ver a continuación, esta segunda torre pues va a venir a F8, también una incorporación por parte del alfil vía C8 podría ser posible, y prácticamente todas las piezas de Carlsen empiezan a coordinar en un ataque que vamos a ver brillante. O al menos, si no un ataque directo, sí un control sobre las piezas blancas bastante importante. Como comentábamos, se decide jugar aquí alfil G4, F4 con la idea de atacar a esta torre y expulsarla. El tema es que aquí quizás un rey D1 y rey C2, en definitiva escapar con el rey por el flanco de dama, sería quizás mejor, ya que como comentamos pues va a venir un ataque y un control bastante fuerte por parte de Carlsen. Se juega alfil F4, la torre vuelve a E7 y tras rey F1, por lo tanto no se retira de la diagonal en la que se encuentra la dama, pero no opta por irse al flanco de dama, sino hacia el flanco de rey, donde está, por decirlo así, todo el jaleo, y la partida continúa con torre F8. Tras estos movimientos se juega finalmente G5, como comentábamos, y aquí un movimiento brillante por parte de Carlsen. Juega E3, el peón está defendido con la torre, no se puede capturar con la dama, y aquí hay dos opciones: capturarlo con el alfil. Es verdad que es un peón pues bastante molesto, si no se hace nada al respecto vendría mate con la dama en F2, y el tema es que si se captura con el peón podría jugarse H por G5. Se está tocando este alfil, se podría retirar el alfil hasta H2, y tras jugar un F4, ¿qué pueden hacer aquí las blancas? Están prácticamente atadas, se está abriendo la columna donde se encuentra el rey con este E por F4, de momento G por F4, y tras rey G1 pues el ataque tiene visos de ser ganador para las piezas negras, ¿no? Como decimos, también hay posibilidades de este alfil C8, doblar torres y mantener el ataque por parte de las negras, avanzar este peón, etcétera. Hay bastantes posibilidades y todas, o bueno, con bastantes chances para las piezas negras. Por lo tanto, se decide capturar en E3 con el alfil, y tras estos movimientos caballo E4. Por lo tanto, aquí Carlsen el movimiento que había hecho con su peón era finalmente para liberar este caballo, esta casilla para el caballo. Está tocando a la dama se retira a D3, podríamos pensar en capturar con el alfil en E4, pero el problema es que tras una recaptura por parte de la dama está tocando ambas torres, y la partida pues sería fácil para las negras a partir de este punto. Como vemos, el rey evita que las torres estén conectadas, descoordinación y todas las piezas pues muy recogidas en el flanco de rey, como comentábamos, y tras estos movimientos se juega dama D3 para retirarse del ataque del caballo y F4. Nuevo ataque por parte de Carlsen, tocando el alfil de E3. Este se retira a D4 en caso de jugar aquí o dejar este peón pudiendo capturar en E3 y capturando el caballo en E4. Ahora el alfil pues está defendido por la dama, se puede jugar F por E3, y como vemos hay un triple ataque, un triple control por parte de hasta 3 piezas en la casilla de F2. El peón además está clavado por la acción de la torre sobre el rey y es de alguna manera perdedora bastante rápido. Se juega alfil D4 retirándose de la amenaza, y tras caballo por G5 ahora el ataque va a pasar quizás a este punto de H3 en pocas jugadas. De momento F3 por parte de Duda, de alguna manera bloqueando el avance de este peón de la columna C, y como comentábamos en alguna línea anteriormente, alfil C8. Se triplica el ataque ahora en H3, dama D2, y tras estos movimientos, este movimiento de dama D2 es para traer la dama a E1 e intentar o buscar cambio de damas. Se juega de momento caballo por H3. Carlsen aprovecha para capturar un peón, dama E1, y aquí quizás se podría haber retirado la dama a H5 manteniendo la defensa junto con el alfil del caballo de H3, aunque como decíamos al principio de la partida le valían las tablas. Es el propio Carlsen el que decide cambiar en E1 dando un jaque rey por
E1 y ahora sí que este caballo está atacado 2 veces, se retira a G5 y la partida continúa con torre H4, atacando al peón de F4. De momento está defendido en una ocasión, pero como vemos estos alfiles prácticamente no tienen recorrido. Todo está controlado, esta casilla de H3 vuelve a estar controlada 2 ocasiones por parte de las negras, por parte del alfil y el caballo, y de alguna manera algo tiene que hacer duda, que además tiene que ganar, y hace este movimiento. El tema es que para atacar una segunda vez este peón tendría que hacer bastante maniobra, quizás con el alfil de esta manera, o retirar el alfil y meter la torre en D4 vía D1. Por lo tanto, Carlsen lógicamente pues tiene movimientos ahí que realizar. La partida continúa con alfil F2, se toca la torre, esta se retira a B2 y tras jugar alfil D7, retirando el alfil y teniendo presencia por parte de ambas torres en la posición, se juega rey F2. Torre F7, en algún momento se podían doblar las torres y es en esta ocasión, y tras jugarse torre D2, quizás con la idea que comentábamos, se juega torre E8. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil F1, caballo H7 y vamos a ver cómo este caballo lo lleva Carlsen, o lo trae, mejor dicho, a G6, no solo para defender el peón, sino para expulsar a esta torre que está atacando a su vez al peón de F4. Mientras tanto, maniobrando por parte de duda, como comentábamos, con alfil C3, caballo F8 y tras torre D4 con doble ataque, caballo F6, doble defensa por parte de las negras, esta torre se tiene que retirar, viene H1 y rey H7. La partida tras estos movimientos continúa con alfil D2, con doble ataque, doble defensa y torre F8. Alfil G2 en la posición. La idea es traer ahora, como vamos a ver, la torre al flanco de dama, empujar este peón y crear algo de contrajuego en el flanco de dama, ya que como estamos viendo, pues Carlsen no está dando opciones ni siquiera para mantener unas tablas. Está con bastante ventaja en la posición. Caballo E5 por parte de las negras y la idea que hay detrás de este movimiento es empezar a empujar a este peón de la columna G y además pues también este peón de la columna H en algún momento, ya que es un peón pasado que tienen las piezas negras. De momento, como decíamos, torre A1 llevándose la torre al flanco de dama y tras G5 Carlsen sin perder tiempo, B4, A por B4, alfil por parte de duda en B4 y tras torre A8 Carlsen de una manera preventiva, quizás para evitar una 5, no obstante Jean-Christophe Duda lo juega. Más cambios de piezas o de peones, en este caso B por A5, torre por A5, ahora son las torres las que se cambian y tras todos estos movimientos cada vez queda menos material y a Carlsen esto le beneficia. Se juega ahora C5, es posible y se realiza esta captura al paso, se está atacando a este alfil, aunque caballo por C6 tiene doble ataque sobre ambas piezas. Torre de 5 defendiendo al alfil de A5 y aquí primero se juega alfil E6 con ataque sobre la torre, se decide capturar el peón en D6 permitiendo así la captura en A5 y tras torre por D6 caballo por C4. Si contamos material, hay diferencia a favor de Carlsen, de un peón de ventaja prácticamente ya en un final, en la que las blancas pues necesitan un milagro quizás para ganar la partida. No obstante, continúa alfil H3, por parte de Carlsen juega caballo E3 y tras alfil G4 se puede capturar esta pieza, pero primero Carlsen intenta estos movimientos, torre A7 y en caso de llegar con la torre hasta F1, aunque necesita todavía 2 movimientos más, pues habría incluso temas de mate, ya que tampoco por esta casilla la torre cubre pues todas las casillas de la primera fila y tampoco el rey puede venir a estas casillas, ¿no? Ya que el peón y el caballo protegen también pues las casillas de escape. No obstante, Jean-Christophe Duda puede tener aquí otras opciones, otros movimientos mejores, tiene que buscar algo nuevo, mueve su rey a E1
y tras torre A1 dando un jaque, el rey escapa por D2, ahora sí que se captura en G4, ya que estos peones pues ahora están deslavazados y seguramente este de G4 se puede capturar fácilmente. De hecho, Carlsen juega torre G1, rey en D3 y tras torre por G4 son dos los peones que tiene Carlsen de ventaja, rey E4 y torre G3. Tras estos movimientos continúa la partida con rey F5, torre 3 por parte de Carlsen buscando cambio de torres, se evita jugando torre A6 y tras torre por E2, 3 peones de ventaja para las negras. Prácticamente la partida está perdida, no obstante Duda sigue intentándolo con rey F6, torre E8 para venir a la defensa y tras este jaque en H7, rey G8, nuevo jaque en G7, el rey está seguro en esta posición y la torre vuelve a F7. Ahora es Carlsen el que pone su torre en G8, la idea es ya empezar a empujar los peones principalmente de la columna F y la columna G, rey F5 y tras estos movimientos G4. Es verdad que aquí podríamos pensar en capturar para las blancas el peón de F4, pero este peón ya no puede ser parado por este rey, por lo que tras jugarse un G3, torre, por ejemplo, a C7, G2 y el peón está coronando y hay que entregar la torre, ¿no? Por lo tanto, tras jugar G4 Carlsen, se decide jugar torre F6 atacando al peón de H6 y tras G3, Carlsen empeñado en coronar con su peón de G, torre por H6 jaque, rey G7, la torre viene ahora a H1, G2 y torre G1. La torre prácticamente no se puede mover, puede capturar en G2, aunque tras jugar F3 ahora ya sí que no puede capturarlo. La partida tras estos movimientos continúa con rey F4, torre F8, atacando al rey y controlando el peón de F3, el rey se retira a E3 y tras rey G6, el rey viene a F2, rey G5 en la posición, torre A1 retirándose y también haciendo algún movimiento permite a Carlsen llegar con su rey y tras torre A7 intentando dar jaques o entrar por detrás y atacar al rey enemigo, la partida se juega torre H8. Tras torre G7 con jaque, el rey viene hasta H3, rey G1 en la posición y aquí solamente hay un movimiento para mantener la ventaja para las piezas negras, ya que otras jugadas, como por ejemplo, que podrían tener mucha lógica, jugar aquí en esta posición torre F8, aquí hay tablas, ya que en caso de que las blancas capturen en G2 y se recapture, este rey queda ahogado, por lo tanto no sería posible capturar esta torre y si por ejemplo se juega F2, pues simplemente las blancas capturan y nuevamente estamos en posición de tablas y en caso de retirar el rey, H4 haciendo algún movimiento, pues aquí se puede jugar torre G6. Si F2 jaque, el rey viene a F1 para evitar la coronación y posteriormente esta torre puede venir a capturar este peón y nuevamente habría tema de tablas. Por lo tanto, tras este rey G1, solo un movimiento da la victoria a Magnus Carlsen y es F2 jaque. Obliga al rey a capturar y de alguna manera también a salir de su escondite y tras torre F8 con nuevo jaque decide abandonar. Finalmente Jean-Christophe Duda, ya que tras estos movimientos y siguiendo una de las líneas, si el rey se retira lo podemos llevar a E2 y viene a E1 simplemente las negras podrían torre F1 jaque y se corona y por complicarlo un poquito más o hacer algún movimiento más se puede jugar rey H2, torre H7 con jaque y rey G1. Aquí se puede hacer algún movimiento como torre H6, un nuevo jaque en E8 para desplazar aún más a este rey que se tiene que ir a la columna D y tras rey F1 si torre F6 jaque incluso rey E1. Tras estos movimientos la partida podría continuar con torre G6 y tras torre E2 defendiendo al peón por la séptima fila de las negras, pues hay varios movimientos y todos son perdedores. Algún movimiento de espera se puede hacer para evitar el avance y la coronación por parte de las negras, pero aquí simplemente rey F1 y tienes que entregar el material. En caso de dar un jaque, pues te cubres con la torre, coronas y ganas la partida.
Carlsen a un nivel excepcional, también resto de jugadores que han pasado a la semifinal y en un rato conectamos. Un saludo y hablamos. Chao.